Muy buenos días, Dios les bendiga esta hermosa y fría mañana de domingo 14 de febrero. Les damos la más cordial bienvenida a una transmisión de vuelta en casa por las condiciones de este clima hermoso que el Señor nos ha mandado en esta mañana de domingo. Pues hemos determinado el tener la transmisión una vez más desde casa, así que le damos la más cordial bienvenida a usted, a cada uno de los miembros de su familia, a quien usted desea compartir esta transmisión, a sus contactos. Usted puede hacerlo. Si usted está viendo esta transmisión desde la página de la Iglesia Casa de Dios, usted puede sentirse con la comodidad de compartir el link de esta transmisión si usted así lo desea, para que más personas también puedan escuchar palabra del Señor esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y gracias a Dios por este día, porque el Señor nos regaló un paisaje hermoso, un día frío, pero de verdad que es un paisaje maravilloso. Si usted ha tenido la oportunidad de salir a tomar quizá algunas fotos, es imposible realmente, casi imposible manejar. Por esa razón decidimos tener desde casa la transmisión para no arriesgar a nadie de nuestros hermanos, y debido a la baja temperatura también pues corre riesgo, ¿verdad?, de accidentes en las carreteras. Así que hemos tomado la determinación de transmitir desde casa. Así que gracias por estar al pendiente y bienvenidos a Casa de Dios. Bienvenidos a esta transmisión de domingo. Poco común, ¿verdad?, tenerla en casa, porque ya estamos acostumbrados a estar en el templo. Pero gracias a Dios por este día. En todo tiempo debemos de agradecer a Dios. Así que feliz mañana a usted que nos ve. Gracias por estar al pendiente. Y vamos a iniciar este servicio dominical desde casa, abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 73. Vamos a leer el versículo 25 y versículo 26 únicamente, por favor. Acompáñenos ahí en su casa, junto a su familia, tome una Biblia, aparte este tiempo como si estuviera en el templo, apártelo para cantar junto con nosotros al Señor, para orar y para escuchar palabra de Dios esta mañana. Repito, Salmo número 73, versículo 25 al versículo número 26, por favor. Voy a dar tiempo para que todos lo tengan. Salmo 73, versículo 25 y versículo 26. Espero que todos lo tengamos en casa, este hermoso pasaje. Salmo 73, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo voy a leer en dos ocasiones para que todos podamos tener tiempo de asimilarlo y de comprender bien lo que dice este pasaje. Dice el Salmo 73, versículo 25 y versículo 26. El salmista se pregunta y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Refiriéndose a Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, es decir, lo que me hace estar firme y mi porción, es Dios para siempre. Una vez más lo leo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca, lo que me hace estar firme, la roca de mi corazón y mi porción, es Dios para siempre. Este pasaje es hermoso porque nos dice que fuera de nuestro Dios, nos comparte el salmista que no había nada más que él anhelara. Fuera de Dios, fuera de estar con el Señor, fuera de estar en comunión con el Señor, no había nada más hermoso para el salmista, no había nada más precioso para él. Y yo sé que para usted y para mí también es lo mismo. Nos identificamos con las palabras del salmista. Fuera de estar en comunión con nuestro Dios, nada deseamos en la tierra. No hay nada más hermoso que tener comunión con nuestro Dios. No hay nada más precioso que estar en una relación con el Señor. Así que este día
con esta porción quisiera iniciar este servicio dominical. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para encomendar este servicio y dedicarlo a nuestro Dios en esta mañana. Acompáñeme y oremos al Señor y digámosle: Señor, en este día no queremos dejar pasar este día sin adorarte. Estamos en casa, cada quien con su familia, pero no queremos dejar de pasar por alto este día del Señor para unirnos en espíritu. Quizá no estamos físicamente unidos, pero en un mismo espíritu y el mismo pensamiento estamos dispuestos a adorar a nuestro Dios esta mañana. Únase con nosotros en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor eterno, gracias te damos por este precioso día que nos has dado, Señor, porque es un día hermoso, Señor eterno. No podemos decir que es un día feo, que es un día con un clima feo, no, Padre celestial, todo lo has hecho hermoso, dice tu palabra, dices tú en tu palabra, todo lo has hecho hermoso en su tiempo, Padre, aún el tiempo del frío, aún en tiempo de nieve, Padre, gracias te damos porque es un paisaje hermoso que nos regalas en tu misericordia. Es un día precioso para disfrutarte, para alabar tu nombre, Señor. Y hoy que es día tuyo, Padre, hoy que es domingo, día del Señor, no queremos pasar por alto este día sin dedicar un tiempo por la mañana para bendecirte, para adorarte con todo nuestro corazón. Agrádate de nuestras alabanzas, agrádate de nuestra adoración que elevamos a ti, Señor. Bendice a cada familia que está viendo esa transmisión desde su hogar. Que tu palabra, Señor, sea fortaleza para su corazón abatido. Que tu palabra, Señor, esta mañana fortalezca el corazón desanimado. Que tu palabra, Señor, vende esas heridas de los corazones. Que tu palabra nos fortalezca, nos reavive, Señor. Tu palabra es hermosa, pero antes de pasar a tu palabra, queremos elevar a ti cánticos, queremos elevar a ti oración, lo cual pedimos que te agrades. Agrádate de cada canto, de cada alabanza, Señor, pero también de ese tiempo de intercesión que tendremos por las necesidades de nuestros hermanos. Gracias por esta hermosa mañana, por la nieve que nos has mandado a esta ciudad del Paso, Texas. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en esta transmisión, Padre. Oramos y lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, oh Dios eterno. Te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Este versículo con el que comenzábamos dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y decía David: y fuera de ti no hay nada que desee más en la tierra. El salmista en varias ocasiones él expresaba su deseo de estar en comunión con Dios, de estar en constante comunión con Dios. Y fuera de Dios, dice el salmista, no hay nada más que anhele que estar cerca de ti. Y yo sé que para usted y para mí esa es una realidad también. Y esta mañana quisiera que cantemos un canto que precisamente habla respecto a este pasaje. Este canto se llama Bendito Jesús. Vamos a entonarlo desde su hogar. Sé que quizá usted se lo sabe. Ahí en Casa de Dios lo entonamos. Y en diferentes congregaciones estoy seguro que lo hemos entonado más de una vez. Vamos a cantarlo y a decirle: Señor, mi deseo eres tú. Tú eres mi momento de amor, la alegría de vivir. Dice el coro: Bendito Jesús. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad, Dios de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el
latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo es el Señor para siempre, y fuera de nuestro Dios no hay algo que deseemos más que nuestro Dios. Fuera de nuestro Dios no hay algo más que nos llene, fuera de nuestro Dios no hay algo más que nos satisfaga. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos llena, el que nos satisface. Por eso esta mañana podemos entonar a Él un canto muy hermoso que ha trascendido a través de los años, a través de las generaciones. Este canto se llama Tu fidelidad es grande. Únase con nosotros a cantarlo ahí desde su hogar. Hoy es un día diferente para adorar a Dios desde casa y agradecerle a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y esta mañana nos ha mostrado su fidelidad mandándonos un rico clima como el día de hoy, como el que nos mandó el día de hoy. Vamos a entonar este canto. Tu fidelidad es grande. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
es grande tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tu senda de justicia. Guíame. Y cada mañana al despertar que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nuestro Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Esta mañana Él nos ha regalado de sus misericordias una vez más, aún sin merecerlas. Querido amigo, querido hermano, hoy gozamos de la misericordia de Dios y esta mañana es una bendición adorar a nuestro Dios en compañía de usted, desde su hogar, en compañía de cada uno de ustedes, amados oyentes. Esta mañana vamos a pasar un tiempo de oración congregacional, como solemos tenerlo en casa de Dios. Después de la alabanza a nuestro Dios, queremos tener un tiempo de oración, pero antes, regularmente, ¿verdad?, tenemos el tiempo de la ofrenda. En esta ocasión, como estamos desde casa, queremos mencionarle que hay una manera también de poder hacer llegar los diezmos o las ofrendas hoy día. Tenemos la manera de ingresar a la página de internet de Casa de Dios, que es cddelpaso.org o .org. Ahí hay una sección donde usted puede hacer su donativo, hacer llegar su donativo a través de la página de internet de Casa de Dios. Repito, la dirección de esta página es CDD, que es las iniciales de Casa de Dios, todo minúscula, cddelpaso.org o .org. Esa es nuestra página de internet. Ahí usted puede hacer llegar sus donativos de hoy domingo, que no podemos estar en el templo, podemos hacer llegar a través de la página de internet. Ahora sí, vamos a pasar a algunas peticiones y necesidades que quisiera mencionar esta mañana para que tengamos en mente y oremos unos momentos al Señor. Nuestra hermana Annie Adams, miembro de Casa de Dios, nos pedía que oráramos o nos pide que oremos por su hija Laura, ya que esta semana entrante, el día 17, si no me equivoco, es el próximo miércoles, si Dios permite, su hija Laura, que vive en Colorado, va a estar finalizando su proceso de divorcio, y nuestra hermana Annie pide que nos unamos en oración para clamar a Dios por esta situación que se está llevando a cabo a través de los jueces, a través de todo este proceso legal que tiene que llevar Laura, hija de nuestra hermana Annie. Así que oremos por ella, que el Señor le dé paciencia y paz
en este proceso y que este 17 de febrero se finalice este proceso de divorcio con la hija de nuestra hermana Annie, que es Laura. También, hermano, quiero pedirle que oremos, hermanos, en esta mañana por nuestra hermana Adriana. Ella también pide que oremos porque va a ser intervenida el próximo mes de marzo. Vamos a orar por su salud. Nuestra hermana Adriana va a ser intervenida, así que oremos a Dios por la salud de nuestra hermana Adriana, por su familia, ya que hubo el sensible fallecimiento de una de sus tías en Ciudad Juárez. Así que oremos por ella, por la familia y por la tía de nuestra hermana Adriana. Nos están pidiendo en la transmisión que mencionemos de nuevo la dirección de la página de internet donde usted puede hacer sus donativos esta mañana. Repito, la dirección es la página de internet, es cddelpaso.org. Sede del Paso son las iniciales de Casa de Dios, así que es todo minúscula, C de casa de, una D, dos Ds y luego elpaso.org. cddelpaso.org. Ahí hay una sección mero abajo en la página donde usted puede hacer su donativo. Así que nuestros hermanos nos pedían que repitiéramos ese dato. También pues quiero mencionar la petición que estábamos mencionando ahorita. Nuestra hermana Adriana va a ser intervenida, así que oremos por su salud también. Una necesidad más, hermanos, es la siguiente. Nuestra hermana Ruth, hablaba con ella esta mañana y ella no ha tenido una buena noche, ha tenido mucho dolor, así que esta mañana orábamos por ella por el teléfono, pero ha tenido mucho dolor de pecho y de cabeza. Así que oremos por la salud de nuestra hermana Ruth. En estos momentos también hay que seguir orando por la salud de nuestra hermana Jovita. El miércoles comentábamos, hermanos, la salud de nuestra hermana Jovita se ha complicado a raíz de que los médicos en San Antonio no han podido operarla y ellos estiman que mejor se les va a dar 4 meses de quimioterapia a ella para que se le reduzca el tumor y entonces sí poder operar, porque ahorita no se puede operar este tumor ya que es demasiado grande y está cerca de una arteria muy importante. También oremos, hermanos, le pido por nuestra hermana Josefina, nuestra hermana Connie, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Ana María, que han tenido situaciones de salud por las cuales pues necesitan oración. Nuestro hermano Pepe, nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Wendy, y hay que orar por nuestra hermana Alma también por esa situación de sus coágulos, y por la señora Alma Verónica Costa también por ese tratamiento que se está llevando a cabo. Ahí en su hogar, hermanos, incline su rostro y unámonos en oración a nuestro Dios por estas necesidades. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor eterno, esta mañana gracias te damos, Señor, porque también nos permites allegarnos a ti en oración. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre Celestial, allegarnos a ti, Padre, para poner ante ti nuestras necesidades, nuestras peticiones, oh Dios. Queremos suplicar a ti, oh Dios eterno, por estas necesidades que han expuesto nuestros hermanos. Queremos suplicarte, Padre, por nuestra hermana Annie, Señor. Ella nos pide, Padre, que oremos por la situación de su hija, Padre Celestial, ya que este próximo miércoles, oh Dios eterno, se va a finalizar, Padre Celestial, este proceso de divorcio. Laura, la hija de nuestra hermana Annie, Señor, en Colorado se está llevando a cabo este proceso legal, Señor eterno. Te ruego que guíes, Señor, toda esta situación legal en la vida de Laura, la hija de nuestra hermana Annie, Padre Celestial, y fortalécela, Señor, en este proceso. También queremos suplicarte, Padre Celestial, por nuestra hermana Adriana, Padre, que también va a ser intervenida. Señor, te rogamos por su salud, Señor. En unas semanas más, Señor, en la ciudad de Chihuahua va a ser intervenida. Te rogamos que tú acompañes, Señor, a los médicos, que guíes las manos de los médicos, Señor, en esta operación. Que seas con ellos, Padre Celestial. Te suplicamos también, oh Dios eterno, por la salud de nuestra hermana Wendy, Padre Celestial, que sanes esas heridas, Señor, en su pierna,
que le des una restauración completa, Señor, en ella, Padre Celestial. Te suplicamos también por nuestra hermana Isabel, Señor, y nuestra hermana Ana María Ruiz, Señor. Ellas están en este proceso, Señor, de cambio de domicilio. Auxílialas, Señor, asístelas en este proceso, que ellas puedan, Señor, sentir tu mano también de ayuda en esas situaciones donde tienen que tomar decisiones. Padre, bendice a nuestra hermana Isabel también en sus problemas de salud. Señor, dale una sanidad completa, Padre. Te suplicamos por nuestro hermano Pepe, nuestro hermano Fernando, Señor. Los sanes también de sus dolencias, Padre, de todo problema de salud, Padre, que tú te manifiestes en sus vidas, Señor, sanando, Padre. También te suplicamos, Señor, por la señora Alma Verónica Costa, Señor, ese tratamiento de cáncer que está llevando, Señor, que tú la fortalezcas, Señor, a ella, Padre, que la sostengas en este proceso, Señor. Te rogamos por nuestra hermana Connie, Señor, que la fortalezcas también, Señor. Ella está mejor de salud, Padre, pero ella pide de oración que su salud esté todavía más fuerte, Señor, más firme sus defensas, Señor. Nos pide que oremos por su hija, por su nieta Ami, Señor, por esta situación médica, Padre. Próximamente va a ser una vez más, Señor eterno, intervenida. Te rogamos también por la nieta, nuestra hermana Connie, Señor, sánala, Padre. Te suplicamos por nuestra hermana Ruth, Señor, nuestra hermana Ruth Hernández, Señor. Ella esta noche ha tenido una noche de mucho dolor, Padre, en su pecho, en su cabeza. Pero en esta mañana te rogábamos por ella, Padre, que tú la sanaras, Señor. Yo sé que tú estás obrando en ella, ahí en su hogar, Padre Celestial. Ella ha tenido muchas dolencias, Señor eterno. Yo te ruego que sanes, Señor, de toda dolencia, mi hermana. Señor, tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestros dolores, Señor. Te pedimos que sanes a mi hermana Ruth, Señor, a mi hermana Jovita también, allá donde están ellos en Arlington, Señor. Sánala también, Señor, que ese tumor pueda ser tratado, Señor. Que ese tumor disminuya, Padre. Tú tienes el poder para hacer disminuir ese tumor canceroso, Señor. Sánala a mi hermana Jovita también, Señor, para que pronto también ella pueda estar sin dolor, Señor, sin ninguna complicación, Señor. Te rogamos en esta mañana también por mi hermana Alma, Señor, nuestra hermana Alma Robles también. Fortalécela, Señor, y sánala de esos coágulos, Padre Celestial. Te pedimos por nuestro hermano Emilio Robles también, por este accidente que tuvo el día miércoles, Señor. Esta herida en su frente, Señor, sánalo, Padre. Nuestro hermano Mike Robles, te pedimos también por él, Padre. Que lo siga fortaleciendo, Señor. A nuestro hermano Emilio, nuestro hermano Mike nos pedía que oráramos por él, Señor, este día miércoles. Gracias, Señor, porque tú lo guardaste de algo peor en esa caída que tuvo, Señor. Te suplicamos por mi hermano Emilio, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú obres, Señor, también en cada necesidad, Señor, que ha sido expuesta. Te pedimos por Javier, Señor, que lo sanes, Señor. Te pedimos por mi hermana Rosa Escamilla, Padre, también que te glorifiques en ella, Señor. Por la familia Ábalos también, en sus necesidades, Señor, súplelas, Padre Celestial. También en esta hora queremos rogar, Padre, por la iglesia, Primera Iglesia Bautista Isleta, Señor, el pastor Daniel, nuestros hermanos, Señor, que están conectados de esta congregación. Te damos gracias por sus vidas y también rogamos por esta obra, Señor, que los sigas fortaleciendo, prosperando, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se lograron conectar a esta transmisión de la Primera Iglesia Bautista Isleta, Señor, ahí en sus hogares, Señor, que ellos reciban una bendición especial esta mañana también, Padre Celestial. Bendice esta obra también y síguelos usando para tu gloria. El pastor Daniel, a mi hermana Elisa, mi hermana Marielena, mi hermana Marisela, mis hermanos que están apoyando esta obra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada una de las necesidades, porque sabemos que tú las escuchas y las atiendes, Señor. Sabemos que no hablamos por hablar, no hablamos al aire, Señor. Hablamos a ti, Señor. Intercedemos a ti por estas necesidades y tú obrarás a su tiempo, Padre, conforme a tu voluntad, y proveerás en estas necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, oh Dios. Amén y amén. Esta mañana también, antes de que se nos pase, queremos felicitar a una familia que son miembros de Casa de Dios por su aniversario. Nuestro hermano Albert y nuestra hermana Nelly están cumpliendo años de casados.
y queremos felicitarlos por este año más de aniversario que el Señor les concede unidos y como feliz matrimonio. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte, hermanos Ábalos, hermano Albert, hermana Nelly. Feliz aniversario de parte de todos sus hermanos de Casa de Dios. También a nuestra hermana Lourdes, hoy cumpleaños, y le queremos decir también feliz cumpleaños. El Señor la bendiga muchos años más. Así que vamos a pasar ahora sí al tiempo de la palabra de Dios. Le pido que abra su Biblia en el libro de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Y aquí vamos a basar la predicación de esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 2. Mientras usted encuentra esta cita, quiero mencionarle un par de anuncios o un par de recordatorios. Ya lo hemos anunciado, pero quiero recordar que el próximo domingo, 21 de febrero, si Dios nos concede, estaremos volviendo a los horarios normales de escuela dominical a las 9:30 en Casa de Dios y a las 10:30 servicio general. Repito, 21 de febrero, que es el próximo domingo. No deje de asistir a las 9:30, pero ahora va a ser la escuela dominical a cargo de nuestro hermano Sergio y nuestro hermano Pepe. Escuela dominical a las 9:30. Se acaba a las 10:20 y a las 10:30 comenzamos el servicio. A las 10:30. Y también un recordatorio a mis hermanas maestras de escuela dominical. El sábado 20 a las 10:30 vamos a ir a reacomodar y a pintar los salones de niños. El sábado 20 de febrero, que es el próximo sábado, si Dios nos concede. Y este miércoles 17 a las 7 de la tarde ahí tendremos servicio presencial, si Dios permite, en Casa de Dios. Este miércoles 17 de febrero a las 7 de la tarde. Le invito, si ya tiene este pasaje de la palabra de Dios, para dar paso al mensaje de esta mañana. Primera de Pedro 4. Versículo 1 al versículo número 2. Antes de pasar a leer este pasaje, vamos a mostrar en imagen la página. Se va a presentar en imagen en unos momentos para que usted pueda accesar. Ahorita algunos hermanos estaban interesados y preguntando en cómo ingresar o cómo encontrar el website o la página de internet. Así que en unos momentos más nuestra hermana Marta, ella es la que nos está ayudando en estos momentos. Así que ahí puede ver usted en imagen la página de Casa de Dios. Ahí usted puede ingresar, amado oyente, y en esta página de internet usted puede hacer donativos, puede ver las posiciones disponibles que hay para servir en Casa de Dios y puede también enterarse de actividades o eventos tanto en esta página de internet que tenemos, que es cddelpaso.org, también nuestra red social en Facebook, lo conoce, Casa de Dios El Paso, también nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Casa de Dios. Usted puede ver las transmisiones o las predicaciones grabadas en esa plataforma de YouTube, y en Instagram aparece como Iglesia Casa de Dios El Paso. Ahí usted puede también ingresar en estas redes sociales o en esas plataformas. Dicho eso, ahora sí pasamos a la palabra de Dios. Espero que tengamos la cita. El día de hoy hemos titulado la predicación de esta mañana, o estamos iniciando una serie de predicaciones relacionadas a la santidad del creyente, la santidad que debemos tener como cristianos. Y este día vamos a comenzar con la primer parte de esta serie de la santidad, y hemos titulado esta primer parte basándonos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2, hemos titulado Cristo,
padeció en la carne por nosotros, para que podamos vencer también nosotros la carne. Cristo padeció en la carne por vosotros y la venció, para que podamos vencerla también nosotros. Y vamos a basar esta predicación en 1 Pedro 4. Vamos a leer la que dice la palabra de Dios. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, puesto que Cristo, fíjese bien el apóstol Pedro lo que habla acerca del Señor Jesucristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo o en la carne, vosotros, dice, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó, acabó, aniquiló el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta, es decir, el tiempo que nos resta de vida, dice, para que no lo vivamos en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Una vez más voy a leer este pasaje. Dice, puesto que Cristo, el Señor Jesucristo, dice, ha padecido por nosotros en su cuerpo, en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó, aniquiló el pecado. Para, el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Le diría, tome su lugar, pero yo sé que ya está en su lugar. No estamos en el templo, pero regularmente este es el momento de tomar su lugar. Así que preste mucha atención a este mensaje de la palabra de Dios que he titulado, repito, Cristo padeció por nosotros en la carne y venció la carne para que nosotros podamos vencerla también. Creo que este título es suficientemente largo como para comprenderlo. En el título está todo, el tema y de lo que trata esta predicación. La santidad es esta serie que queremos comenzar a ver hoy día. La santidad es un tema hermoso, es un tema muchas veces temido o muchas veces evitado o ignorado en otras ocasiones, pero es importante hablar de la santidad, pero no podemos hablar de la santidad en un solo domingo. Por eso hemos iniciado una serie de 3 domingos acerca de la santidad, pero hoy día vamos a ver la primera parte, que es la santidad respecto a la carne. Cómo poder vencer la carne y ser santos. Cómo poder vencer los apetitos de la carne y ser santos. Cómo poder vencer los deseos carnales que batallan contra el espíritu y ser santos. El apóstol Pedro fue un discípulo del Señor íntimo. Y además de Pedro, de Juan y de Andrés, hubo otros hombres que vieron el sufrimiento de Jesús. Vieron y fueron testigos oculares de cómo Jesús en la carne, es decir, en su cuerpo, padeció en un madero, en una cruz. Aquí Pedro, él recordando la imagen que tenía de Jesús crucificado, escribió esta carta de Primera de Pedro, y por eso él dice, con toda convicción, dice el versículo 1, hablando del Espíritu Santo a través de Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido en el pasado, ya padeció por nosotros en su cuerpo. Es decir, cuando Pedro hace hincapié que padeció Jesús en la carne, se refiere a que Cristo se despojó de su gloria, vino, se anonadó, tomó forma de hombre, tomó forma de ser humano con carne, huesos,
Y con ese cuerpo que tomó Jesús, con ese mismo cuerpo subió a la cruz y padeció por nosotros y en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar Jesús. Ahora dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Acompáñenme a 2 pasajes de Hebreos para que quede bien claro a qué se refiere cuando el apóstol Pedro dice que padeció en la carne. Se refiere a que participó de este cuerpo humano, sujeto a cansancio, sujeto a tristeza, sujeto a sed, sujeto a hambre, sujeto a sueño. Jesús tomó un cuerpo humano sin dejar de ser Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Vino, tomó un cuerpo como el de nosotros y sufrió, pero venció a la carne con el poder que solamente Él tiene. Hebreos capítulo 2, acompáñenme a 2 pasajes de Hebreos en esta mañana para ver específicamente a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice padeció en la carne. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hace referencia de cómo el Señor Jesucristo tomó un cuerpo como el de nosotros. Hebreos 2, 14 dice, y leo: así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros como seres humanos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, por cuanto los hijos tenemos un cuerpo de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo. Pero aquí viene el propósito por el cual Jesús tomó un cuerpo humano. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Esto es, al diablo. Lo que quiero hacer hincapié es la primera parte del versículo 14, que dice, por cuanto los hijos, es decir, usted y yo, estábamos en un cuerpo de carne y sangre, Él también tenía que tomar un cuerpo como el de nosotros para que esta ofrenda fuera agradable ante la justicia de Dios y que ese sacrificio fuera acepto y nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso aquí dice el autor de Hebreos, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también tuvo que venir a humanarse. Él tuvo que venir a participar de esta misma naturaleza humana. ¿Para qué? Para por medio de la muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Ahí mismo en Hebreos, pero ahora el capítulo 4, versículo 15, fíjese lo que dice. Hebreos 4:15, muy relacionado a este pasaje que acabamos de leer, que habla cómo Cristo tomó forma de hombre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, según la carne, pero sin pecado. Repito el versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, con estos 2 versículos de Hebreos quiero hacer hincapié acerca de la importancia que tenía el hecho de que Jesús tomase forma de hombre. ¿Para qué? Para que padeciese lo mismo que nosotros, para que sufriera lo mismo que nosotros. Y Él, después de haber sufrido tentaciones, Él después de haber sufrido cansancio, hambre, después de haber padecido en la carne, poder vencer al enemigo, a la muerte y a la misma carne en la cruz, para que usted y yo no vivamos esclavizados a la carne jamás. Espero estarme dando a entender. Volviendo a 1 de Pedro capítulo 4. Ese es el propósito de Pedro al escribir estas palabras. 1 de Pedro 4:1, cuando dice, Cristo padeció por nosotros. Como diciéndole a la iglesia, iglesia, tú no tienes por qué ya sufrir con esta carne. Cristo ya padeció por nosotros, dice el versículo 1. Cristo ha padecido por nosotros en esa carne
que usted y yo batallamos, hermano. Cristo fue tentado. ¿Se acuerda el momento en el que el Señor Jesús estuvo en el monte de la tentación y Satanás se le acercó y le dijo: manda que estas piedras se conviertan en pan? Jesús, hermano, ¿usted cree que tenía hambre? Claro, él fue tentado porque él tenía hambre. Él podía caer en la tentación, pero él resistió a la tentación, se mantuvo firme ante la tentación y venció la carne. Al vencer esa tentación, él estaba tratando de agradar al Padre. Y nos dio un ejemplo a nosotros para que también nosotros podamos vencer los deseos, los apetitos carnales que hay en nuestra carne. Volviendo a 1 Pedro 4:1, dice: Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y luego dice: vosotros también, como diciendo, ya tienen el ejemplo de Cristo, ahora ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con este ejemplo que nos dio Cristo? Vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, es decir, vístanse de esa misma actitud que tuvo Cristo. Al venir a vencer la carne, vístanse ustedes con esa misma determinación. Vístanse también ustedes con esa misma decisión, con esa misma convicción de hacer frente al enemigo de la carne y vencerla. Porque Cristo ya nos dio ejemplo de cómo vencer la carne. Si queremos vivir una vida en santidad, amado oyente, uno de los enemigos a vencer es la carne. Hay 3 enemigos que el creyente tiene, que a diario libramos batallas con ellos. El primero es Satanás. Ese es el enemigo del creyente. El enemigo número 2 es el mundo. Eso es un enemigo que el creyente debe de luchar contra ese enemigo, el mundo. Y al decir mundo me refiero al sistema de pecado que hay en nuestro alrededor, a la ideología, a la forma de pensamiento. Contra eso tenemos que luchar. Y el enemigo número 3 es nuestra propia carne. Jesús dijo un día cuando encontró a sus discípulos dormidos: el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Es decir, la carne se resiste a las cosas espirituales. Por eso tenemos que luchar contra esa carne. Si queremos vivir en una vida de santidad continua, debemos de librar batallas contra estos 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Pero esta mañana estoy hablando específicamente del enemigo de la carne. En el versículo 1, 1 Pedro 4, repito, dice, después de que Pedro deja ese enunciado al principio, dice: Cristo vivió en esta carne, fue tentado en todo, pero venció las tentaciones. A pesar de que tenía hambre, a pesar de que estaba en un cuerpo que tenía hambre, que tenía cansancio, no se dejó vencer por la carne, sino que la venció. Ahora lo que dice Pedro, vosotros también ármense del mismo pensamiento, es decir, revístanse de esa misma actitud, de esa misma convicción que Cristo tuvo para vencer ese enemigo. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Al decir terminó con el pecado se refiere a que lo venció, lo aniquiló, lo destruyó. El enemigo de la carne, mi hermano, está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Y aquí lo dice, también nosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que nos queda aquí en la tierra, dice, para que no vivamos el tiempo que resta aquí en la carne. Si a usted y a mí, hermano, nos toca vivir todavía en esta vida 15, 20, 30, 80 años, Cristo ha muerto y ha vencido la carne para que el tiempo que nos resta de vida no vivamos sujetos a esos deseos carnales. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a esas concupiscencias de la carne,
Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, continúa Pedro diciendo, basta ya, o ya fue suficiente, gracias, ya fue suficiente el tiempo pasado, porque tiempo atrás vivíamos conforme a la carne, dice Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Porque antes, hermanos, no me va a dejar mentir, usted y yo, antes de conocer a Cristo, andábamos en la carne. Y aquí lo repite Pedro, dice, el tiempo pasado, ya con el tiempo que vivimos en la carne, ya fue suficiente, amado oyente. No hay necesidad de seguir viviendo en la carne, dice Pedro, ya que nos parezca suficiente todo el tiempo que vivimos sujetos ¿a qué? A los deseos de la carne, dice. Porque antes andábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Y antes, cuando vivíamos en la carne, también nos juntábamos con gente que vivía en la carne, que le daba rienda suelta a los apetitos carnales. Y a esa gente que antes llamábamos amigos o llamábamos compañeros de vida, ellos disfrutaban esos placeres con nosotros del pecado. Pero ahora nosotros, al tratar de ser santos, se supone que ya no debemos disfrutar el complacer nuestra carne en sus placeres, en sus deleites. Por eso dice el versículo 4, a estos, es decir, a los gentiles, a la gente que no conoce a Dios y nos ve que luchamos con la carne, dice, a estos les parece cosa extraña, dice Pedro en el versículo 4, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno en el que vivían antes. A ellos, con los que antes nos juntábamos, hermanos, con los que antes participábamos de lo malo, a ellos les parece extraño que ya no lo hagamos más. A esto se refiere Pedro, dice. Ahora ya no corren con ellos, con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5. Pero fíjese lo que les está esperando a los que viven para satisfacer los deseos de la carne. Para ellos, dice, darán cuenta, es decir, rendirán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. La palabra de Dios, hermanos, no nada más en Pedro, nos habla, nos insta, nos instruye a no hacer caso a los deseos de la carne. Y aquí Pedro nos dice, nos recuerda, hey, Cristo ya padeció en la carne y la venció, la derrotó en la cruz. Dice que la clavó el acta que estaba escrita contra nosotros, todas esas maldiciones, todo ese pecado, toda esa ira de Dios que estaba contra nosotros, Cristo la llevó en la cruz. Y a Satanás, al enemigo, a todos nuestros enemigos, Cristo los venció en la cruz del Calvario. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz, dice, los exhibió públicamente el Señor Jesús. Al el momento de ofrecerse, al momento de él derramar su vida por nosotros, ahí venció a la carne, a la muerte, a Satanás. Pero ahora lo venció para que usted y yo no estemos en esclavitud jamás. Ya no vivamos en esclavitud a la carne. Por eso dice, armados del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne, Jesucristo, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció la carne para que usted y yo no estemos esclavizados a esa carne. Acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11 nos habla también de cómo vencer la carne.
con sus deseos, con sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 11. Voy a dar tiempo para que lo encuentre. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11, fíjese lo que habla de cómo debemos evitar el complacer esos deseos de la carne y cómo debemos luchar contra nuestra propia carne. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, habla a los creyentes, a los que ya han dado testimonio de salvación, dice, vosotros, considerados muertos al pecado, estoy en Romanos 6:11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado, es decir, no les domine el pecado, no los sujete el pecado. Ustedes sujeten a la carne, no se dejen dominar por ella. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Cuando la Biblia se refiere a vuestros miembros, se refiere a nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios. Si yo entiendo que no debo presentar mis cuerpos, mis miembros de este cuerpo a la carne, ¿cómo puedo yo evitar presentar mis miembros a la carne? No debo de oír cosas que ofendan a Dios. No debo de hablar cosas que ofendan a Dios. No debo de ver cosas, imágenes, películas, videos que ofendan a Dios. Al yo evitar eso, estoy evitando que el pecado reine sobre mí y estoy venciendo a la carne. Espero estarme explicando. La palabra de Dios dice en Romanos 6, no reina, es decir, no domine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vuestro cuerpo mortal se refiere a este estuche en el que estamos ahorita. Este cuerpo muchas veces nos domina. Muchas veces las manos, los oídos, los ojos, la lengua, los labios. Cuidado cuando no los podemos controlar. Y esta carne muchas veces nos termina dominando. Y muchas veces terminamos cediendo a esos deseos, a lo que el oído quiere oír, a lo que la boca quiere hablar, a lo que el ojo quiere ver y que no precisamente agrada a Dios. Cuidado cuando dejamos que el pecado reine, que el pecado domine, que la carne domine y reine sobre nosotros, siendo que ya está vencida. Cristo la venció. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado mortal. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia se refiere a deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia se refiere a deseo. Concupiscencia significa deseo, deseo carnal. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Muchas veces nosotros decimos, bueno, las concupiscencias, ¿a qué se refiere la Biblia? Las concupiscencias es algo innato en nosotros, es algo que tenemos ya con lo que venimos al nacer, al momento de nacer, ya lo traemos en nosotros. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Santiago 1:13. Espero que lo tengamos. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, ojo aquí,
Ojo con lo que dice aquí. Sino cada uno de usted, amado oyente, yo también, cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia o nuestro propio deseo somos atraídos o somos seducidos. Eso es lo que provoca la tentación. Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, apetece, desea ser satisfecho. Si nosotros le damos rienda suelta a nuestra concupiscencia, a nuestro deseo, allí estamos mal. El pecado no es en sí ser tentado. Óigalo bien. El pecado no es en sí ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. Un ejemplo. Si yo estoy siendo tentado a acercarme a un grupito de personas que están hablando mal de otra persona o están hablando cosas indecentes de otra persona, pero yo por el morbo me estoy viendo tentado a acercarme a oír. Ay, a ver qué están hablando de fulanito. Ahí ya estoy siendo tentado a complacer mi concupiscencia, a complacer mi deseo, ese morbo que muchas veces hay en nuestra carne y decimos, ay, yo me tengo que enterar. De alguna manera yo me tengo que enterar. Ese es satisfacer el deseo que hay por nosotros de chisme. Hablando de otro ejemplo, los varones. Va pasando una mujer y nuestra concupiscencia desea ser satisfecha. Nuestro deseo desea ser satisfecho y se manifiesta por los ojos. Deseamos ver y muchas cosas más. Eso que se manifiesta en querer ver, en desear ver, en satisfacer el deseo de los ojos, allí ya estamos pecando. Muchas veces, tanto hombres, pero también las mujeres batallan con esto, o batallamos con esto. Debemos de ser sinceros que la carne, ¿cómo nos da pelea? ¿Cómo nos da guerra? Pero para eso es este tema, esta predicación. Cristo, mi amado oyente, ya venció la carne para que usted y yo ya no presentemos nuestros miembros al pecado. Ya no sean esclavos del pecado. Ya no sean esclavos de los deseos. Claro que los ojos quieren ver. Y decía Salomón, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Usted y yo le debemos de poner un alto. Nuestros ojos no van a ver todo lo que quieran ver, porque muchas de esas cosas que quieren ver no agradan a Dios. Nuestra lengua no va a decir todo lo que quiere decir, porque muchas de esas cosas que pudiéramos decir no agradan a Dios. Eso es no permitir que el pecado reine y que la carne nos domine. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado de su propio deseo, de su propia concupiscencia. Grábeselo bien, concupiscencia es lo mismo que deseo. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo, dice Santiago 1:14, es atraído, es seducido. Muchas veces somos tentados y somos seducidos a mirar de más, a hablar de más, a oír de más o a agarrar de más. Cosas que no son nuestras. Estamos siendo tentados a agarrarlas. Ahí es estar dando rienda suelta a la carne, algo que debemos tener dominados. Volviendo a Primera de Pedro y ya para concluir, Primera de Pedro 4, repito, estamos viendo el tema de la santidad, pero solamente hoy nos ocupa la parte primera, que es cómo vencer la carne. Titulamos esta predicación de la siguiente manera, que Cristo padeció en la carne por nosotros y venció la carne para que nosotros también la podamos vencer. Si me acompaña en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Muchas veces, hermanos, pasamos por alto que debemos librar una batalla, una guerra contra nuestro enemigo, el diablo,
contra el mundo, es decir, contra el sistema pecaminoso que nos rodea, contra la filosofía de este mundo. Y número 3, contra nuestra propia carne. Estos 3 enemigos vienen ilustrados en Efesios capítulo 2, verso 1 al verso número 3. Vamos a leerlo en esta mañana. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Y él dio, hablando Pablo. Aquí les está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Él os dio, refiriéndose a Cristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se acuerda, amado oyente? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo andábamos satisfaciendo nuestros deseos? Queríamos algo y no nos negábamos nada. Queríamos tomar, tomábamos. Queríamos probar aquello, lo probábamos. Ahora ya no debemos satisfacer esos deseos. Lo dice Pablo. Antes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis, es decir, en los cuales practicasteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí está uno de los enemigos que ahorita mencioné. Fíjese, la corriente de este mundo. Ese enemigo lo debemos vencer. Este mundo, sus filosofías, sus enseñanzas, matrimonio igualitario, aborto a cualquier mes, todo eso, hermano, es el sistema de pecado de este mundo. Contra eso somos llamados a luchar también. Dice el versículo 2. En otro tiempo seguía la corriente de este mundo. Enemigo número 1. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Ese es el enemigo número 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Tercer enemigo. Aquí están los 3 enemigos, hermanos. Efesios 2, 2 y 3. La corriente de este mundo, el primer enemigo que debemos de vencer. El príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, aquí viene el pero hermoso de Dios. Estábamos hundidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué hermoso. Esta es una radiografía de nuestra vida, del antes y el ahora. Antes estábamos dominados por estos 3 enemigos. La corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y los deseos de la carne. Pero ya no más nos deben dominar ni uno de estos 3 enemigos. Al contrario, debemos de vivir vidas santas, porque nuestro Dios es santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. La pregunta que le quiero hacer, amado oyente, para concluir: ¿usted desea vivir en santidad? ¿Usted desea vencer la carne con esos deseos, con esos apetitos carnales? Podemos vencerla porque Cristo ya la venció. Cristo venció la carne y la derrotó para siempre. Todos los creyentes, fíjese lo que le quiero compartir. Todos los creyentes debemos vivir el resto de nuestras vidas en la tierra en cumplimiento de la voluntad santa de Dios, no en cumplimiento de nuestros apetitos carnales. Debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios, no para cumplir nuestros deseos carnales. A eso se refiere Pedro cuando dice:
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de esta carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el tiempo que nos reste de vida, amado oyente, si es 30 años, 40, 50, 60 años, no lo sé. El tiempo que nos resta de vida, dice Pedro, que no vivamos conforme a las concupiscencias de nuestra carne. No vivamos satisfaciendo nuestros deseos, sino vivamos satisfaciendo la voluntad de Dios. Repito, todos los creyentes debemos vivir el resto de nuestra vida en la tierra en cumplimiento de la voluntad de Dios y no en la satisfacción de los deseos impíos de la carne. Ya no vivimos o ya no debemos vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vivo para satisfacerme a mí, ya no vivo para satisfacer lo que quiero oír, ya no vivo para satisfacer lo que quiero hablar, ya no vivo para satisfacerme lo que quiero ver. Vivo para satisfacer a Dios, haciendo y cumpliendo su voluntad. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amados oyentes, cada creyente debemos vivir en esta tierra en cumplimiento o para satisfacer la voluntad de Dios y no satisfacer nuestra carne o nuestros deseos o nuestras concupiscencias. El creyente verdadero, mi amado oyente, en el creyente verdadero, escuche bien esto, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Repito, en el creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. El pecado nos debe afligir. Que luchamos con la carne, luchamos. Pero aférrese a lo que decía Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer ahí lo estoy haciendo. Esa es la lucha de la carne contra el espíritu. La palabra de Dios nos hace una recomendación y con esto quiero concluir. Si usted, hermano, esta mañana ha recibido esta convicción a través de este mensaje de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos ha dicho que Cristo nos ha ayudado, nos ha mostrado que Él ha vencido, ha padecido en la carne y la ha vencido por nosotros. Lo ha hecho, ¿sabe para qué? Para que nosotros la venzamos también. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, Cristo ha padecido por nosotros en la carne y vosotros también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no vivamos el tiempo que nos resta en la carne, supliendo o satisfaciendo estos deseos o estas concupiscencias, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. La recomendación final que nos da Pablo en Romanos es mortificar los deseos, amortiguarlos. Hago este movimiento como si fuera un amortiguador. Un amortiguador hace este movimiento, amortigua el golpe en un vehículo. Para eso es el amortiguador. Usted y yo debemos de amortiguar, apachurrar, sojuzgar, vencer, aniquilar todos esos deseos que hay en nuestra carne. No satisfagamos ya nuestra carne, dice Pablo. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos, sino vencer. Venzan esa carne, dice la palabra de Dios, porque Cristo ya la ha vencido por nosotros. No reine, pues, el pecado mortal en vuestros cuerpos, y no ofrezcan vuestros miembros al pecado. Esta carne, hermanos, con la que tenemos que convivir a diario, no permitamos que nos termine ganando.
no satisfagamos los deseos que nos pide. La carne pide dormir cuando debemos orar. La carne pide descansar cuando debemos estudiar la Biblia. No satisfagamos los deseos de la carne, porque si vivimos satisfaciendo estos deseos de la carne, viviremos vidas débiles y sin victoria. Pero al contrario, si usted se toma la santidad en serio y desea vivir en santidad, usted se armará, como dice Pedro aquí, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Jesucristo, también derrotó el pecado y la carne. Nosotros, hermanos, no vivamos para satisfacer nuestra carne, vivamos para satisfacer a Dios. Oramos. Señor eterno, esta mañana, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas claramente cómo podemos vivir santamente, cómo podemos vivir, Señor, en santidad, cómo podemos vivir, Señor, en victoria, cómo podemos vivir conforme a tu voluntad, no satisfaciendo nuestros deseos, sino satisfaciendo tu voluntad, Señor. Tú tienes una voluntad muy clara para nuestra vida, Señor eterno. Ayúdanos a cada uno de nosotros vivir para tu gloria, vivir para satisfacerte a ti, no vivir para satisfacernos a nosotros, como Pablo nos enseña. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se sacrificó por mí. Es decir, lo que ahora vivimos, lo vivimos para gloria y para placer de Dios. Lo que ahora hacemos, lo hacemos para tu placer. Lo que ahora vivimos, lo que ahora oímos, lo que ahora vemos, lo que ahora hablamos, lo que ahora movemos, lo que ahora platicamos, lo que ahora experimentamos, lo hacemos para gloria tuya, oh Dios. Nunca permitas, Padre, que vivamos para nuestro placer, para satisfacer nuestra carne y sus deseos, Señor. Al contrario, Señor, como dice tu palabra, tú has muerto, tú has padecido en esta carne y la has vencido, Padre. Por tanto, dice tu palabra, armados del mismo pensamiento, para que podamos vencer esta carne, Señor, para que no vivamos el tiempo que nos resta de vida satisfaciendo la carne, ni satisfaciendo estas concupiscencias y estos deseos, sino que vivamos el tiempo que nos resta satisfaciendo a ti, satisfaciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir vidas santas y vidas, Padre Celestial, al servicio tuyo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona que pudo estar pendiente de esta transmisión, Señor. Es nuestro deseo, es mi oración, que haya sido desafiada su vida a vivir vidas santas, a vivir vidas no para satisfacer nuestra carne, sino para satisfacer tu gloria, para satisfacerte a ti, para tu placer y para tu voluntad vivimos ahora, Señor. Ayúdanos a vivir con ese eslogan, con esa meta. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos para tu placer. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Amado oyente, muchas gracias por su atención a este servicio dominical. Espero que haya sido de bendición a su vida. Le invito, el próximo miércoles tenemos servicio en Casa de Dios a las 7 de la tarde. Les esperamos. Y por lo pronto, siga disfrutando de este hermoso día con su familia. Si no tiene que salir, no salga, ya que está bastante frío. Cuídese mucho porque realmente estas temperaturas son muy, muy frías. Cuídese mucho, disfrute el domingo con su familia y para nosotros es un gusto que nos haya acompañado. Gracias por su atención. Dios les bendiga y que tengan una linda semana.